El 12 de octubre se conmemora en América Latina el Día de la Resistencia Indígena. En la edición 44 de Caribe Nuestro, conversamos con el historiador Manuel Carrero sobre el genocidio indígena ejecutado por los europeos durante la conquista y la colonia de América. La entrevista se divulgó el 17 de octubre de 2014. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. El 12 de octubre se conmemora en América Latina el Día de la Resistencia Indígena. Hoy aprovechamos esta fecha para conversar sobre el genocidio indígena y la lucha de los pueblos originarios del Caribe y Centroamérica. Para analizar este tema, Vanessa y yo montamos a este barco informativo al historiador venezolano Manuel Carrero. Él fue director del Archivo General de la Nación y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana. Profesor, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Comencemos. Las poblaciones indígenas en el Caribe desaparecieron, pero en Centroamérica lograron sobrevivir alejadas de los centros urbanos. ¿A qué crees que se deba esta diferencia? ¿Solo a hechos geográficos o fueron procesos de conquistas diferentes? Bueno, en realidad, pues digamos que los procesos de exterminio, de conquista, de colonización y de exterminio de la población aborigen, principalmente en el Caribe, nos presenta una realidad que es hacia la parte de Centroamérica subsistieron. Y se debe en buena medida digamos que al hecho geográfico, sobre todo porque en estas regiones, pues que en estos espacios quedaron partes montañosas a donde se pudieron replegar y a donde además podían, pues en ese repliegue tener alimentos de distintos tipos, ¿no? Vegetal y animal, agua, etcétera. Y también porque en estos lugares pues tenían la posibilidad de desplazarse más allá de las limitaciones que presentan en el caso de las islas del Caribe. Muchas de ellas son de dimensiones muy pequeñas y las condiciones de subsistencia son relativamente muy pocas. Por ejemplo, en los casos como en Dominicana, bueno, quedó exterminado por completa la población. Algunas sobrevivientes que fueron quedando y que con el tiempo pues fueron siendo igualmente relegados, porque es una realidad que hasta tiempos relativamente recientes pues la población aborigen era vista como digamos parte de una especie de zoológico, como una curiosidad. Lo podemos ver en la realidad concreta de los Estados Unidos y lo podemos ver en países, digamos, en un extremo como en Argentina. La población de los indios ranqueles hacia el sur fue exterminada en una política oficial a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. De tal modo que entonces en buena medida, digamos que desde ese punto de vista, pues los factores geográficos favorecieron el exterminio de esa población. Y además pues porque en buena medida el conquistador tenía clarito que necesitaba la población aborigen para llevar a cabo el proceso de colonización. No podía hacerlo en sí mismo y la población que trajeron posteriormente de África fue complementaria a la población aborigen. Sobre la conquista y la colonización, hay historiadores que rechazan la idea del genocidio indígena. Por ejemplo, el historiador argentino Félix Luna dijo: al hablar de conquista hubo violencia y crueldades, pero decir que fue el mayor genocidio de la historia es una exageración y me asombra. Profesor Manuel, ¿en verdad fue un genocidio o es una exageración? Bueno, lo que sucedió en América no hay duda de que se puede calificar con todas las de la ley de genocidio. La muerte colectiva y virtualmente masiva, el arrastre y la desaparición de una población en los términos en los que se dio en la América no tiene otra denominación. ¿De qué otra manera se puede calificar? Por la cantidad, por la duración, por la crueldad, por la hazaña, por lo inhumano de la desaparición de esa población. Pero sí, digamos que el genocidio es una categoría que se utiliza para esos fines, para denominar un crimen de esa talla, de esa naturaleza. Inclusive hasta si es porque numéricamente se parece muy poco. Bueno, el mismo Papa Juan Pablo II, cuando hace aproximadamente unos 15, 20 años, comenzó a reivindicar algunos hechos históricos cometidos por la Iglesia, que reivindicó, la desaparición de la población aborigen en tiempos cuando la Iglesia participó de esa colonización y no se erigió la Iglesia como defensora de la vida humana de la población aborigen, lo calificó de genocidio. Entonces estamos hablando además de la desaparición de millones en la América, nuestra América, fueron millones. Hoy en cualquier otro país del mundo ocurren hechos de 500, de 600 personas, por decir una cantidad,
y se califica de genocidio. Es que en América fueron millones. No hay otra denominación. Decirle de otra manera es ser generoso con quien no se lo merece. Y ese es un hecho de los inicios del capitalismo, porque hay que estar claro que a la América no es que llegan españoles. En la realidad concreta es la punta de lanza del capitalismo que viene en expansión, en desarrollo. Entonces, por eso Marx califica en el Capital, dice que en el capitalismo se desarrolló manchado de lodo y sangre, porque el capitalismo, que es el que impulsa la búsqueda de la riqueza, cuando se financian las expediciones de los europeos que vinieron a América, que no fueron solamente españoles, fueron holandeses, fueron ingleses, fueron portugueses, etcétera, porque lo que se viene es buscando la riqueza. Entonces el capitalismo promueve el genocidio que se realizó en la América. En eso no hay duda, eso hay que enseñarlo así. En eso tenemos que estar claros que fue un genocidio, además prolongado, con una crueldad pero pasmosa, pues. Profesor, un resultado concreto de la conquista fue la desaparición de varias culturas indígenas y la desvalorización de estos pueblos. ¿Las naciones caribeñas y centroamericanas han saldado la deuda que tienen con sus pueblos originarios? No, la crueldad de la conquista y la colonización europea, repito, promovida por el espíritu del capitalismo, no ha saldado las cuentas con la población aborigen, no la ha reivindicado. Lo que los aborígenes han alcanzado, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que va de este siglo, ha sido realmente por la lucha de gobiernos que son progresistas y por la lucha de las mismas comunidades aborígenes que se han fortalecido en su propia cultura para reivindicar los valores, los conocimientos, sus propias maneras de ser, pero estamos muy lejos realmente de que se les haya reconocido, salvo realmente en los países como el nuestro, donde tenemos 30 y tantas, creo, casi 40 pueblos indígenas, y creo que son 28 lenguas, a los cuales se les reconoce constitucionalmente, se les respeta toda una cantidad de aspectos. Bueno, Centroamérica también ha ido avanzando en algunas poblaciones, pero estamos lejos de decir que se les ha resarcido lo que históricamente se hizo con la población, desde lo humano, lo cultural, etcétera. Pues entonces en eso todavía estamos en deuda, y en Venezuela yo creo que hoy en nuestra América creo que lleva un paso adelante con la reivindicación de los derechos que por distintas razones se tienen todavía que cumplir con las poblaciones aborígenes. Ya para terminar, profesor, las naciones caribeñas están pidiendo a Europa compensaciones económicas y morales por el genocidio indígena y por la esclavitud. ¿Qué piensa de esta petición? Y si crees que es factible que Europa se disculpe y le pague una compensación a las naciones caribeñas. Desde hace ya algún tiempo se ha venido promoviendo esto que para algunos parece una cosa ridícula y otra que mueve a risa. No, es que más temprano que tarde, las naciones que se han hecho llamar civilizadas, como Inglaterra, como Francia, como Holanda, como la propia Alemania, que se aprovecharon para su propio desarrollo, se aprovecharon de las riquezas nuestras y que poco les importó matar y asesinar de la manera más cruel e impía, no solamente la propia vida de cada aborigen, sino digamos que arrasar lo cultural, lo propiamente cultural de estas poblaciones. Bueno, tendrán algún día que sentarse. La Iglesia lo hizo ya con Juan Pablo II. La voz de la Iglesia, la voz fundamental de la Iglesia, pidió perdón, porque la Iglesia no fue activa en la defensa de la población indígena. Entonces creo que esas cuentas que se han sacado por ahí, Luis Rito García hizo una carta, la carta de Guaycaipuro Cuauhtémoc, en la que le dice a los europeos cuánto se robaron, cuánto se llevaron, todo lo que hicieron, y no han resarcido nada para la población aborigen de América, salvo en algunas instituciones que lo hacen así como como una caridad. No, es que históricamente a las poblaciones aborígenes hay que resarcirles, no solamente en lo material, sino en lo espiritual, en lo cultural, etcétera. Es que todavía siguen llevándose parte de esa riqueza nuestra cuando se apropian de los conocimientos de la farmacopea, de ese conocimiento milenario que tienen las poblaciones aborigen de América Latina, de conocer, sobre todo en este caso concreto de la industria de la farmacéutica,
llegan a esas poblaciones y están durante un tiempo, estudian, conocen cuáles son los secretos, los conocimientos que tiene esa población aborigen sobre las curaciones a partir de distintas plantas, etcétera, y después registran eso como que pertenece a una transnacional de la medicina. Entonces, no se han disculpado, tendrán que hacerlo. La historia no falla en eso, no tiene ninguna posibilidad de escapársele a la historia. Por encima de la historia no se pasa impunemente. Y la historia tendrá que colocar en su lugar a estas supuestas naciones civilizadas que arrasaron con gran parte de la población en América Latina, con gran parte de su cultura. No hay otra manera de esperar de la historia, sino con respecto a esto, con las poblaciones de la América Latina, a que tendrán que, disculparse históricamente. Gracias, profesor, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con el historiador venezolano Manuel Carrero sobre el genocidio indígena y la resistencia de nuestros pueblos originarios.